Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Le damos la bienvenida a su espacio y por supuesto que la invitación es a que nos acompañe durante la presente hora en la que le estaremos ofreciendo detalles a propósito del comportamiento de esta pandemia que ha mantenido al mundo en una circunstancia de alerta durante casi año y medio. Acompáñenos en esta producción de la Universidad de Guadalajara, en la cual también agradecemos a todas las televisoras de la República Mexicana, televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina y el Caribe que siguen nuestra transmisión. A sus órdenes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Nuestro WhatsApp también a su disposición, 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Acompáñenos. Hoy, nuestro tema central, la pandemia, pruebas para detectar anticuerpos generados por COVID-19 tras la vacuna. Los científicos de la Universidad de la Salud de Aichi en Japón investigan cómo diferentes anticuerpos interactúan con los antígenos producidos por el SARS-CoV-2. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron una prueba portátil de anticuerpos que combate el nuevo coronavirus que causa COVID-19. Además, decenas de países confirman la presencia de una o más de las 4 variantes, la de Reino Unido en 34, la sudafricana en 17 naciones de Latinoamérica, la brasileña presente en 21 países y la detectada en la India en 8. La Organización Mundial de la Salud llama a las farmacéuticas que desarrollan vacunas contra COVID-19 a solidarizarse. Bueno, es de lo que estaremos comentando con usted en esta hora. Acompáñenos. Organismos internacionales de salud recomiendan como complemento al control de la vacunación realizarse pruebas de detección de anticuerpos producidos por el SARS-CoV-2. Los científicos han desarrollado pruebas de anticuerpos contra la COVID. Hacer una prueba en una pequeña muestra de sangre les permite a los médicos buscar los anticuerpos que el organismo de una persona puede haber generado para combatir el virus. Los anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, son proteínas generadas por el sistema inmunitario. Su función es reconocer a los gérmenes y eliminarlos. Los anticuerpos, una vez generados, permanecen en nuestro cuerpo por si necesitamos combatir nuevamente al mismo germen. La prueba de anticuerpos permite que los médicos busquen anticuerpos en la sangre. A veces esto puede demostrar si una persona estuvo infectada por un virus u otro germen en el pasado. Los científicos han desarrollado pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Algunos de estos tests son mejores que en otros. El virus que causa la COVID-19 es solo uno de los cientos de coronavirus. A veces las pruebas permiten diferenciar entre el COVID-19 y otros tipos de coronavirus. Actualmente no se sabe cuánto tiempo la vacuna contra la COVID-19 puede proteger y si se podría requerir una vacuna de refuerzo si los niveles de anticuerpos caen por debajo de un cierto umbral, que actualmente no está científicamente establecido. Para mantener cierta vigilancia al respecto, los especialistas y organismos internacionales recomiendan que como complemento al control de la vacunación, se realizan también pruebas de detección de anticuerpos producidos por SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Y vamos ahora con Antonio Broto, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud, que nos ofrece el reporte diario a propósito de la pandemia. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos semanales de COVID-19 en el mundo bajaron en los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, una tendencia que se inició ya a principios de mayo, aunque la pandemia está lejos de su final, aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El máximo responsable de la OMS indicó en rueda de prensa que hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación, en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado, y otros que experimentan enormes olas de infección.
La semana pasada, la OMS registró 4,8 millones de nuevos casos de COVID-19 en el mundo, frente a los 5,4 millones del anterior y los 5,7 millones de finales de abril, cuando se batió el récord de contagios semanales durante la pandemia. La situación en algunos países sigue siendo muy preocupante. La pandemia está lejos de su final y no lo hará en ninguna parte hasta que no acabe en todo el mundo, recalcó el experto etíope en rueda de prensa. Incluso países que antes han tenido éxito en contener los casos están viendo ahora un dramático aumento de estos, así como de las hospitalizaciones y muertes, añadió Tedros, en aparente alusión a los aumentos de contagios que se están registrando en algunos lugares de Asia Oriental. Tedros, por otra parte, criticó a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anti-COVID por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo, por lo que pidió a estas empresas y a los países ricos que se solidaricen en días, no en meses. El programa COVAX, creado por la OMS para donar vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo, ha entregado 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado, señaló el director general de la OMS. Queremos que las compañías fabricantes se unan al esfuerzo de AstraZeneca, de la compañía de la que por ahora proceden la mayoría de las dosis distribuidas por COVAX, añadió Tedros, quien insistió en que esta campaña solidaria depende de la buena voluntad de gobiernos y empresas. El experto subrayó al respecto que Pfizer se ha comprometido a donar 40 millones de dosis a COVAX, pero la mayor parte serían en la segunda mitad de 2021. Algo similar ocurre con los acuerdos entre la OMS y Johnson & Johnson, mientras que Moderna ha firmado un acuerdo para donar 500 millones de dosis, pero la mayoría las ha prometido para 2022. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. 8 países de América Latina reportaron presencia de la variante de COVID que fue detectada por primera vez en India. Hasta el momento, 37 países y territorios confirmaron la presencia de una o más de las 4 variantes de preocupación. La variante B117 detectada en Reino Unido se confirmó en 34 países. La B1351 descubierta en Sudáfrica fue rastreada en 17 naciones de Latinoamérica. Por otro lado, la P1 relacionada con Brasil fue reportada en 21 países y la variante 617 detectada en India fue registrada en 8. Durante un webinar para periodistas, expertos de la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, discutieron cuestiones clave planteadas por las variantes, incluido su impacto en la transmisión, la gravedad de la COVID y la efectividad de las vacunas. Cuanto mayor sea el nivel de transmisión dentro de las poblaciones, es más probable que se produzcan mutaciones virales. Por eso los expertos coincidieron que ralentizar o detener la transmisión es la única forma de evitar la aparición de nuevas variantes. Recomiendan mantener todas las medidas de salud pública donde circula el virus, independientemente de las variantes. También recomiendan fortalecer la vigilancia tanto epidemiológica como genómica para reducir la propagación del virus y sus posibles mutaciones. Actualmente hay 6 laboratorios regionales de referencia que ayudan a los países con la secuenciación genómica de las variantes. Se trata de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz en Brasil, el Instituto de Salud Pública en Chile, el INDRE en México, Instituto Gorgas en Panamá, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Universidad de West Indies en Trinidad y Tobago, informó Elizabeth Ortiz. La farmacéutica francesa Sanofi lanzará su vacuna contra COVID-19 a finales de 2021. Después de varias pruebas y uno que otro fracaso, finalmente la vacuna francesa de Sanofi se abrirá paso en el mercado de las vacunas contra la COVID-19. Según la farmacéutica francesa, la vacuna estará lista a finales de este año. Fue desarrollada en colaboración con el laboratorio británico GlaxoSmithKline. Tras un primer fracaso en 2020, Sanofi anunció que esta vez los resultados de sus ensayos clínicos fueron positivos en su fase 2. La vacuna, basada en proteínas recombinantes, produjo anticuerpos en todos los grupos de edad. Además, las dosis pueden ser almacenadas de forma convencional. No necesitan congeladores especiales como las de Pfizer. Antes de obtener la aprobación reglamentaria, la vacuna de Sanofi se someterá a un último estudio de fase 3 con 35.000 participantes. Este estudio examinará la eficacia de la vacuna en determinadas variantes.
La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá son los primeros compradores en la lista de espera. Nosotros vamos con esto a la pausa, regresaremos con mucho más aquí en Coronavirus, la pandemia. Acompáñenos. Agradecemos continúe con nosotros. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a las farmacéuticas, un llamado a la solidaridad. La Organización Mundial de la Salud criticó otra vez a las farmacéuticas que desarrollaron vacunas anti-COVID por los largos plazos que se dieron a la hora de donar dosis para países en desarrollo y pidió a estas y a los países ricos que se solidaricen en días, no en meses. El programa COVAX, iniciativa que es impulsada por la OMS para donar vacunas contra la COVID-19 a países en desarrollo, entregó 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, puso un ejemplo. La farmacéutica Pfizer se comprometió a donar 40 millones de dosis a COVAX y la mayoría se estarían distribuyendo en la segunda mitad de 2021. Pero esas dosis, dijo, se necesitan ahora. Lo mismo sucede con los acuerdos entre la OMS y Johnson & Johnson, mientras que Moderna firmó un acuerdo para donar 500 millones de dosis, pero la mayoría las ha prometido para 2022. Sin embargo, esas se requieren ahora mismo. Tedros Adhanom también pidió al Serum Institute of India, uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo y que actualmente colabora en la producción de dosis de AstraZeneca, que contribuya a COVAX lo antes posible, una vez que la ola de COVID-19 en territorio indio se reduzca, informó Rocío López Fonseca. Y Sudáfrica, considerado como el mayor foco de COVID-19 en África, ha iniciado con la vacunación general. Sudáfrica, la nación más golpeada por la COVID-19 del continente africano, inició la vacunación general de su población con prioridad para los mayores y el sector sanitario. A partir de este lunes, la nación más desarrollada de África dispone de algo más de 80 puntos de vacunación en todo el país en los que se empezaron a administrar dosis de la farmacéutica Pfizer que el país recibió en las últimas semanas. Los mayores de 60 años tendrán la prioridad en esta nueva etapa del plan de vacunación, así como las personas con factores de riesgo. Hasta este lunes, la inmunización en Sudáfrica se había limitado a unos 480.000 sanitarios que participaban desde mediados de febrero en un estudio de implementación con dosis cedidas al país por la compañía Johnson & Johnson. El gran retraso en la vacunación, con Sudáfrica muy por detrás incluso de naciones africanas menos desarrolladas, motivó en los últimos meses críticas contra el gobierno de Cyril Ramaphosa y dudas sobre si se cumplirá la promesa del presidente de alcanzar la inmunidad de grupo para finales de año. Por el momento, el Ministerio de Sanidad quiere tener inmunizados a 5 millones de ciudadanos mayores a finales de junio. Sin embargo, solo algo más de 1 millón de personas se registraron hasta ahora en la plataforma oficial para gestionar la vacunación. Y de Sudáfrica vamos ahora a Francia para conocer la situación a causa de la pandemia. Vamos con el corresponsal de la agencia EFE, Antonio Torres, del centro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todos en el auditorio del Canal 44. La crisis de la COVID en Francia comienza de nuevo a remitir. El número de infecciones, el número de fallecimientos, la tensión, la ocupación en los hospitales también. El número de fallecidos se ha estabilizado en torno a los 200, el número de infecciones 20.000. Durante los picos de las otras oleadas llegaron hasta 60.000 infecciones diarias, y los servicios de urgencias, los servicios de cuidados intensivos también ya no están al 100% de su capacidad y van, digamos, llegando a una situación un poco más distendida.
Esto sucede paralelamente a un robusto aumento de la vacunación. Ya son más de un 25%, casi un 30% de franceses que están vacunados con al menos una dosis. El ritmo es bueno, más o menos en torno a 5.600.000 de inyecciones se administran en Francia, y el objetivo del gobierno es llegar a los 30 millones de franceses. Eso quiere decir prácticamente el 50% de la población vacunada el próximo mes de junio. Paralelamente, esta semana se reabren varias actividades, se retoman varias actividades. Por ejemplo, las legendarias míticas terrazas francesas vuelven a abrirse con un 50% de capacidad. El toque de queda se extiende desde las 7 de la tarde actuales hasta las 9 de la noche. Los museos también vuelven a reabrir, los comercios no esenciales. Entonces, poco a poco, la vida, digamos, normal va recuperándose. Todo esto el gobierno lo ha anunciado siempre con, digamos, una cierta precaución, porque los indicadores a veces pueden jugar una mala pasada, como ya han jugado en el pasado, y después de unos meses de reabertura hubo que volver a cerrar. Entonces, en fin, la situación está más relajada, pero el gobierno pide no bajar la guardia. Así que más o menos es esto lo fundamental que tenemos para contaros desde Francia. Soy Antonio Torres y este es un especial para el programa Coronavirus, la pandemia. Un abrazo. Muchas gracias a Antonio Torres. En más información, crea nuevo test de anticuerpos que permite también diferenciar los anticuerpos producidos por la vacunación. Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en colaboración con los laboratorios de Immunostep, ha creado un nuevo test de anticuerpos con una especificidad y sensibilidad cercana al 100%, que permite obtener información acerca de la respuesta inmunológica frente al virus. Esta técnica se basa en citometría de flujo y tiene como principal ventaja la detección de los distintos anticuerpos frente a distintos antígenos en un único tubo. Esta prueba permite identificar, cuantificar y diferenciar los anticuerpos producidos por la vacunación de aquellos que se han producido por infección natural de COVID-19. De esta forma, los investigadores podrán obtener información a través de una pequeña muestra de suero o plasma, además de simplificar la manipulación de las muestras para reducir la posibilidad de contagios, según el Consejo. Esta prueba, en breve, podría estar ya en las unidades de investigación, los laboratorios clínicos y en los hospitales españoles. La agencia estatal indica que este ensayo también es novedoso gracias a la alta eficacia de esta tecnología, frente a las utilizadas en la mayoría de los test basadas en técnicas de ELISA o de cromatografía. Dicen los investigadores que el kit ofrece mucha información con un consumo de muestra muy pequeña, por lo que aseguran que es muy eficiente. Aunque el dispositivo se ha desarrollado con sueros de pacientes, los investigadores esperan poder validar su uso en un futuro con muestras de saliva, informó Rocío López Fonseca. Y mientras tanto, investigadores de la Universidad de Oxford lanzan también una prueba de anticuerpos COVID-19. Es rápida y barata, dicen. Un equipo de investigación internacional dirigido por científicos de la Universidad de Oxford desarrolló una prueba portátil de anticuerpos que combaten al nuevo coronavirus que causa la COVID-19. La prueba, que detecta la presencia de anticuerpos que combaten los virus en lugar de una infección por coronavirus, se puede adaptar para trabajar con la sangre de un pinchazo en el dedo, lo que la hace rápida y fácil de usar. El equipo de investigación, que incluye científicos de Taiwán, India, Tailandia y Francia, así como investigadores de la Universidad del Reino Unido y los servicios de salud, probó la prueba en pacientes con COVID-19, pero ahora
esperan adaptarla para identificarla a aquellos que han generado anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas grandes que se fijan y ayudan al sistema inmunológico del cuerpo a combatir los organismos que causan enfermedades, explica la Universidad de Oxford, como el nuevo coronavirus que causa el COVID-19. Tanto la infección por el virus como las vacunas pueden generar anticuerpos. Ya existen varias pruebas comerciales que pueden detectar si alguien tiene anticuerpos contra el nuevo coronavirus, pero estas pruebas son caras y suelen necesitar un laboratorio central para analizarlas. Esto es especialmente un problema en los países de bajos ingresos. Esta prueba tampoco requiere ningún equipo especial ni toma mucho tiempo para mostrar los resultados, y además es precisa. Identifica correctamente los anticuerpos proteicos del pico de coronavirus el 90% de las veces, con una tasa de falsos positivos inferior al 1%, informó Elizabeth Ortiz. Analizan la sangre para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2, desarrollar tratamientos y verificar la eficacia de la vacuna. Científicos de la Universidad de Salud de Aichi, Japón, realizaron una de las primeras investigaciones detallada de cómo los diferentes anticuerpos interactúan con los diversos antígenos producidos por el SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19. Los análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 son una herramienta importante para diagnosticar la enfermedad, desarrollar tratamientos potenciales y verificar la eficacia de la vacuna. Estos análisis de sangre tienen aplicaciones considerables, desde la identificación de donantes de sangre con altos niveles de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, cuya sangre se puede utilizar para la terapia de plasma convaleciente, hasta la medición de la eficacia de las vacunas. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico del cuerpo para combatir proteínas extrañas, como el virus SARS-CoV-2. Los anticuerpos funcionan al unirse a una parte específica del virus que el sistema inmunológico reconoce denominada antígenos. El equipo de científicos desarrolló ensayos utilizando 3 anticuerpos comunes, IgG, IgM e IgA, cada uno de ellos dividido en isotipos que se unen específicamente a 5 antígenos. Revela parte del estudio que con variaciones menores, todos los anticuerpos son detectables en pacientes aproximadamente 2 semanas después de la aparición de los síntomas, y la sensibilidad de detección fue superior al 90%, informó Rocío López Fonseca. Hoy saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Y justo el tema, doctor, pues son las pruebas para detectar anticuerpos generados por COVID-19. Y ahora se nos habla inclusive ya de algunas que pueden diferenciar hasta los anticuerpos que fueron producidos a causa de la vacuna con respecto a los provocados por la enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Sí, buen día, José Ángel. Cada día la tecnología avanza y nos permite contar con herramientas muy valiosas para la detección de inmunidad como respuesta ya sea a la enfermedad de COVID-19 como también a la vacunación. Este tipo de pruebas son muy importantes porque tanto en el paciente que ha tenido COVID, evidentemente como en el paciente que se vacunó, es fundamental saber si se generó inmunidad y un buen nivel de inmunidad. Claro. Los anticuerpos no son todo. Los anticuerpos son una parte importante de la inmunidad y en general son un mecanismo para saber de esta respuesta inmune. En los estudios clínicos no solamente se miden anticuerpos, también se miden células de la respuesta inmune, pero cuando hablamos específicamente de anticuerpos, primero debemos saber que en presencia de enfermedad COVID-19, el primer tipo de anticuerpo que va a generar el organismo como parte de la respuesta inmune aparece aproximadamente en el día 8 al día 10 y es un anticuerpo conocido como IgM o inmunoglobulina M. Esta inmunoglobulina M empieza a tener más altas concentraciones en la sangre de los pacientes en los siguientes días. Luego, alrededor del día 12 de la infección, tiene su pico máximo para después empezar a disminuir sus niveles hasta llegar a desaparecer aproximadamente en el día
28 a 35 de haber iniciado la infección. Así se comporta el anticuerpo IgM. Es decir, es el anticuerpo que nos dice que la enfermedad o está activa o que la enfermedad ha estado presente de manera reciente, en menos de un mes y medio, por ejemplo. Luego, el anticuerpo IgG, que es inmunoglobulina G, aparece más tardíamente, aparece alrededor del día 21 o 22 de iniciada la enfermedad o la infección. Tiene una elevación en la concentración en sangre del paciente, hace su pico máximo alrededor del día 35 aproximadamente, luego tiene una discreta disminución, pero este anticuerpo permanece positivo y presente a lo largo de varios meses. Por lo pronto sabemos que a lo largo de varios meses, y es posible que sea el anticuerpo que permanezca presente durante años, como anticuerpo de memoria. Si quieres, en este momento, con esta parte inicial, claro, para luego seguir ya con más detalles. Regresamos entonces con los detalles, doctor. Con todo gusto. No se vaya, vamos a esta breve pausa. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez ya nos explicaba los distintos tipos de anticuerpos. Íbamos en el IgM e IgG, doctor. Nos decía IgM, IgG, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. El segundo permanece por más tiempo. Sí, y no sabemos si incluso por años. Lo que ocurre es que la pandemia tiene apenas 1 año y medio de haber nacido, o la enfermedad de haber sido reconocida como una nueva enfermedad, y el seguimiento de pacientes que tuvieron COVID nos ha mostrado que estos anticuerpos de tipo IgG tienen un buen nivel de persistencia hasta 8 meses. Después de 8 meses disminuyen un poco sus títulos, pero siguen presentes a lo largo incluso ya de 12 meses, es lo que hasta ahora sabemos. Ahora, por ese motivo, se está recomendando que también las personas que tuvieron COVID se vacunen. Por eso ha sido una recomendación también universal, porque es posible que estos anticuerpos IgG generados de manera natural a partir de la enfermedad disminuyan sus títulos y por lo tanto se requiera de la vacunación para mantener como refuerzo. ¿Era la detección de estos anticuerpos, doctor, la que a principios de la pandemia hacía creer que había organismos en los que prevalecía por más tiempo el virus? Es decir, se decía, oye, todavía no se cura, y van 3 meses. Efectivamente, había muchos, digamos, mucha confusión en la interpretación de este tipo de pruebas, porque las personas seguían encontrando positividad en estas pruebas, algunas de ellas incluso eran pruebas rápidas. Y decían, no me he curado, sigo con la prueba positiva, y eso era todo lo contrario. Tenían una prueba de detección de anticuerpos positiva, lo cual era conveniente, era inmunidad que persistía y que seguramente era inmunidad protectora o es inmunidad protectora contra una nueva enfermedad, sin que esto sea absoluto, porque sabemos que existen las reinfecciones. Claro. En una proporción muy baja, pero existen las reinfecciones por COVID-19. Bueno, eso es en cuanto al tipo de anticuerpos que se generan en el organismo. Para no entrar en una mayor complejidad, se forman también otros anticuerpos que se llaman anticuerpos IgA, inmunoglobulina A, en una fase también muy temprana. Sin embargo, estos anticuerpos no se han estado midiendo de manera sistemática
y preferiría ponerlos a un ladito para ser eficientes en el tiempo. Muy bien. Porque ahora de lo que hay que hablar es de algo que está en este momento en boga con motivo de la vacunación. Muchas personas se preguntan, ¿cómo sé si mi vacuna me generó inmunidad? ¿Cómo sé si es una buena inmunidad? La primera respuesta sería midiéndose usted anticuerpos. Sabemos que no es lo único, de nuevo, pero la mayor parte de laboratorios que realizan estas pruebas no realizan también medición de células inmunes específicas que se han generado contra COVID-19, sobre todo linfocitos T de ayuda, así se conocen, que fueran específicos para este patógeno, o linfocitos B específicos productores de anticuerpos para este patógeno. Eso, digamos, se realiza en laboratorios de investigación, no en laboratorios comerciales. Por eso podemos también ponerlos un poquito a un lado y entonces hablar de lo que sí se realiza. Se realizan anticuerpos, que se conocen como anticuerpos neutralizantes o de alta afinidad. Los que particularmente son positivos cuando ha habido una eficacia de la vacuna son los anticuerpos contra la proteína S1 o espicular, que es la famosa proteína de la superficie del virus. Así es. Que se une con el receptor celular para generar la infección. Esa proteína es la que finalmente las vacunas, digamos, conducen para generar respuesta inmune, o es la proteína que, por ejemplo, en las vacunas de RNA mensajero se va a generar o a codificar para que se le muestre al sistema inmune para retarlo, para decirle, responde, produce anticuerpos, produce células para proteger a este individuo, a esta mujer de un COVID-19. Entonces, la proteína espicular es importante en ese sentido y son los anticuerpos contra la proteína espicular tipo 1 los que particularmente tienen importancia después de vacunación. Cuando lo que ha ocurrido es infección, no solamente el anticuerpo espicular se mide, por supuesto que es un anticuerpo muy importante contra la proteína espicular tipo 1, pero también se pueden medir anticuerpos contra otros componentes del virus, porque ahí recordemos que no solamente la proteína espicular trabajó, sino todas las proteínas o algunas de las proteínas constituyentes del virus fueron las que participaron en la infección. Y ahí están proteínas de la superficie, de la envoltura del virus, pero también proteínas de la ribonúcleoproteína, etcétera, y entonces se pueden medir anticuerpos contra estos diferentes componentes para medición de inmunidad cuando se ha tenido antecedente de infección. Doctor, ¿es necesario o conveniente que todos aquellos que ya se vacunaron se realicen la prueba, por ejemplo? No, definitivamente no. Es algo que incluso como medida general no recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy de acuerdo al respecto porque implicaría un enorme gasto. La determinación de estos anticuerpos en el laboratorio tiene altos costos y creo que sería un impacto adicional a la economía. Teniendo en cuenta la alta eficacia de las vacunas, particularmente contra enfermedad grave y contra mortalidad por COVID-19, no se considera necesario hacer esta medición. Muchas personas lo hacen, ¿no? De motu propio y por
la inquietud de saberlo. ¿Qué precio tiene aproximado en el mercado una prueba de este tipo? Mira, es variable, depende del método utilizado, pero te diría que comercialmente debe costar alrededor de $100, el equivalente a $100. Así es. Lo expreso de esa manera porque estamos en un programa internacional, pero para el caso de México la equivalencia sería alrededor de $2,000. Así es. ¿Una prueba rápida serviría por lo menos para saber que están ahí presentes? ¿De anticuerpos? Así es. Mira, tienen muchas limitaciones. Hay baja sensibilidad de las pruebas rápidas que se utilizan en cassettes para detección de anticuerpos específicos contra el virus, y esa baja sensibilidad, que puede estar en el orden del 70%, las hace poco útiles, porque se puede dar el caso de que alguien se realice una de estas pruebas, encuentre la prueba negativa y diga, no me sirvió de nada la vacuna, cuando el problema es la sensibilidad de esa prueba en particular. Entonces, lo ideal es que si alguien tiene esa pregunta, si alguien tiene esa duda, esa inquietud, debe preferentemente realizar anticuerpos específicos, neutralizantes contra COVID-19, proteína espicular tipo 1. Tal vez como para generar un poco de confianza y no quede ahí la incertidumbre, valdría la pena recordar, doctor, la eficacia que tiene una vacuna, como estas que se están aplicando anti-COVID-19. Es decir, voltearía la pregunta inclusive, ¿qué probabilidades hay de que una vacuna no me sirva, no termine generándome anticuerpos? Bueno, hay que extender la pregunta, porque cuando decimos qué probabilidad hay de que la vacuna no me sirva, no solamente la debemos ver como generadora de anticuerpos, sino de que me proteja contra la enfermedad, y sobre todo de que me proteja de la enfermedad grave. Aquí creo que es importante aclarar a nuestra audiencia lo siguiente: cuando hablamos de eficacia de 90% o 94%, por ejemplo, de una vacuna contra COVID-19, nos estamos refiriendo a una protección del 94% contra enfermedad grave o contra la muerte. Porque luego hay quien nos dice, oiga, ya no le entendimos muy bien al asunto. Nos hablan en ocasiones de eficacias del 70%, del 80%, y luego nos dicen 94%. Vamos a aclarar esto perfectamente bien. Sí. Cuando se habla de una vacuna, se puede estar hablando de 3 eficacias. Una de ellas es la eficacia para proteger de enfermedad completamente. Y ahí frecuentemente hablamos de eficacias del 70%. Así es. Luego la eficacia de protección contra enfermedad leve o síntomas leves, y ahí a veces hablamos de eficacias del 80%. Pero luego cuando hablamos de 94% es la eficacia para que a usted esa vacuna determinada le proteja de tener que ir al hospital por gravedad, de tener que ser intubado, de incluso morir por COVID-19. Es decir, una persona que se vacuna puede volver a infectarse con SARS-CoV-2, pero afortunadamente no tener enfermedad grave que tenga que llevarlo al hospital. ¿Estaría enfrentando un padecimiento tal vez similar a una gripe o una influenza? Tal vez, es decir, un padecimiento atenuado, muy atenuado, gracias a la vacuna, gracias a su sistema inmune desarrollado a partir de la vacuna. Ese es el punto, para que no se nos confunda mucho la población. A eso nos referimos. Hay que especificar a qué eficacia nos estamos refiriendo. Seguimos platicando acerca de la detección de anticuerpos, las pruebas que se siguen
generando también por parte de diferentes laboratorios, inclusive algunas ya más económicas, pero después de la pausa. Con todo gusto. Regresamos. Agradecemos el que continúe con nosotros. Seguimos platicando acerca de este tema, las pruebas para detectar anticuerpos generados por COVID-19 tras la vacuna. Platicábamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez en la pausa acerca del anuncio que hizo el presidente de México este día, asegurando que en octubre ya la totalidad de la población mayor de 18 años contará con la vacuna anti-COVID. La verdad es que, bueno, una meta que se están planteando en el caso de México, interesante, doctor. Indudablemente. Interesante, pero pues sí muy retadora, porque es una cantidad importante de habitantes la que faltaría por vacunar de aquí a octubre. Por principio de cuentas es una excelente noticia, retadora, como bien lo dices, porque estaríamos hablando de 4 meses más. 4 y medio meses, y en este momento se ha alcanzado aproximadamente al 10% de la población mexicana vacunada con esquema completo. Así es. Con esquema completo. Y tenemos de diciembre para acá, que son 6 meses aproximadamente, con la estrategia de vacunación. Entonces, tendría que acelerarse mucho el paso para lograr esta meta de vacunación a la población mayor de 18, ¿verdad? Mayor de Creo 18, que fue sí, el anuncio. Mayor de 18 antes de, bueno, al mes de octubre. Esperemos que así sea, ¿no? Digo, sería un excelente logro. Esperemos que así ocurra para después seguir también con los niños y adolescentes que también en algunas partes del mundo están ya empezando a vacunarse, ¿no? Exacto. Habría que acelerar mucho el paso, hay que decirlo, para poder alcanzar una meta de esa naturaleza. Creo que dependemos de varios factores. El más importante es el abasto de vacunas por parte de las farmacéuticas, porque en todo el mundo es una de las constantes discusiones. Exacto. Incluso el propio director de la Organización Mundial de la Salud le ha pedido a países ricos que han desarrollado vacunas que antes de vacunar a su población infantil o adolescente se solidaricen con los países que están sufriendo más intensidad de la pandemia, como el caso de la India, como el caso de Sudáfrica, como el caso de Egipto, etcétera, antes que vacunar a la población menos vulnerable, ¿no? Entonces, ahí está un poco la dificultad también en la producción y distribución de vacunas por parte de las farmacéuticas. Claro. Y continuando con el tema de las pruebas anti-COVID, doctor, la Universidad de Utah ha anunciado una prueba ultra rápida de anticuerpos. Acompáñenos a esto. Nanospot.ai es una prueba de anticuerpos con resultados en menos de 5 minutos y representa un menor costo. Fue desarrollada por la Universidad de Utah, Arup Laboratories y TechSite Inc. Formaron una asociación para desarrollar este test. Nanospot.ai está pendiente de patente. Se realiza en una mancha de sangre obtenida mediante un pinchazo en el dedo. Luego las personas reciben los resultados de sus pruebas en sus teléfonos móviles. La prueba podría usarse en todo el mundo para ayudar a priorizar quién debe recibir las vacunas contra el SARS-CoV-2 o para detectar fácil y rápidamente si las personas tienen alguna inmunidad contra la COVID, con fines de viaje o migración. Actualmente se están realizando estudios clínicos que validan esta prueba. Todos los componentes de la prueba Nanospot se proporcionan en un kit autónomo. La persona que administra esta prueba coloca gotas de sangre en 3 pequeños puntos en una tarjeta lisa para usar. Uno de los puntos muestra el resultado de la prueba, mientras que los otros 2
confirman que la prueba se ejecutó correctamente. Los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 son evidentes rápidamente porque la mancha de sangre comienza a separarse en segundos cuando el resultado de esta prueba es positivo, informó Elizabeth Ortiz. Hasta parece que están jugando al ráscale, doctor. Está muy interesante. Esa prueba es una prueba que utiliza una metodología llamada hemaglutinación, muy parecida a las que se realizaban antes para detectar los grupos sanguíneos, para identificar los tipos de sangre. La prueba de aglutinación es efectivamente detectar anticuerpos contra algún componente específico o algunos componentes específicos del virus. Son pruebas que pueden tener una gran practicidad, pero son pruebas, estas que acabamos de ver, que miden anticuerpos totales contra determinado microorganismo, en este caso contra SARS-CoV-2. Es decir, esta prueba pareciera no diferenciar entre IgG o IgM. Así es. Esta prueba, si te fijas, tenía 3 círculos. Uno indudablemente era la prueba control para identificar que la prueba fue bien hecha y que el reactivo es de calidad. Y las otras 2 nos marcan positivo o negativo, pero ni diferencia si es IgG o IgM y tampoco contra qué componentes del virus son este tipo de anticuerpos. Pero lo práctico radica en que, fíjate qué interesante el comentario que hizo Elizabeth Ortiz de la ficha técnica de esta prueba. Dice, puede tener utilidad, por ejemplo, para quien no se ha vacunado, sí, y si tiene una respuesta inmune previa, es que tuvo contacto con el virus, probablemente de forma asintomática, o a lo mejor con tan pocos síntomas que la enfermedad pasó inadvertida, pero al tener ya anticuerpos, esa persona en particular puede esperar un poco más tiempo para vacunarse. En ese caso aplica lo práctico de esta prueba. Pueden ser de utilidad precisamente para ser más eficientes en el uso de la vacuna. Así es. Pero también, por ejemplo, lo relativo a viajes, ¿no? Una persona que muestra que ya tiene anticuerpos positivos puede tener mayor facilidad para viajar sin tantas restricciones, y eso puede ser utilizado por agencias de viajes o por líneas aéreas para mayor seguridad. Independientemente de que se trate de anticuerpos IgG o IgM. Ahí habría que hacer una acotación, porque si fueran anticuerpos exclusivamente IgM y no son todavía anticuerpos IgG, eso podría entonces interpretarse de que la enfermedad está presente o ha tenido una aparición reciente, y entonces ahí sí, cuidado, podríamos estar frente a una enfermedad activa con riesgo todavía de transmisión, ¿no? Doctor, casi para concluir, valdría la pena entonces recapitular. Son útiles estas pruebas, tal vez en algunos casos necesarias, por el costo que representan, no recomendables para toda la población, pero sí trataría de cerrar. ¿En qué casos sí sería más que útil y recomendable realizar estas pruebas de anticuerpos? Pues mira, serían muy útiles, por ejemplo, en pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas, que tienen modificada su respuesta inmune, porque toman inmunomoduladores, etcétera, decidieron vacunarse, y ahí podrían tener una utilidad. Vamos, tuve anticuerpos en vista de mi enfermedad inmune. Hace unos días una persona del auditorio nos hacía una pregunta respecto de si alguien con enfermedad reumatológica o autoinmune se puede vacunar.
La respuesta es sí, habitualmente se puede vacunar. Exacto, claro. Pero puede ocurrir que en este tipo de pacientes la respuesta inmune sea menor. En esas circunstancias podría tener utilidad una detección de anticuerpos para conocer si realmente se generó una buena inmunidad protectora. En el futuro, José Ángel, seguramente van a ocurrir ya algunos lineamientos diferenciados para ciertos grupos de la población. Por ejemplo, esa misma pregunta. La Sociedad Americana de Enfermedades Reumatológicas y de Enfermedades Musculares hace una serie de recomendaciones con respecto a la vacuna de COVID para este tipo de población, pero ellos dicen, todavía estamos aprendiendo y todavía los lineamientos definitivos están por llegar en virtud de que no existe un gran número de personas con este tipo de enfermedades vacunadas aún. Cuando haya un número mayor vamos a poder emitir este tipo de lineamientos con mayor certidumbre y claridad. Entonces, esa podría ser una posibilidad. Y otra posibilidad podría ser para las personas, por ejemplo, adultos mayores, con comorbilidades en donde sabemos que sí puede estar un poquito menos intensa la respuesta inmune. Doctor, como siempre agradecidos. Como siempre, el agradecido soy yo. Muy amable, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Nos vamos, a usted muchas gracias. Nos vemos, escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.